Hoy, con la promulgación de la reforma constitucional en materia educativa, se da un paso decisivo para hacer realidad el derecho humano a la educación de calidad de los mexicanos. Con ello, avanzamos en la construcción de un marco legal moderno y eficaz y fortalecemos la Rectoría del Estado mexicano en la educación. Bueno, ¿y qué? ¿Tengo la cara de pendejo o qué? La justificación que el Ejecutivo Federal, que Enrique Peña Nieto dio para promover como base de una reforma educativa la reforma al artículo 3 constitucional, fue recuperar la rectoría del Estado sobre el sistema educativo, decía Peña Nieto, prisionero de los poderes fácticos. ¿Quiénes son esos poderes fácticos? ¿Son los maestros? ¿Son los maestros los responsables de la crisis en que se encuentra el sistema educativo nacional? ¿Son los maestros quienes crearon el sistema corporativo, uno de los sistemas corporativos más corruptos que hayamos tenido conocimiento en la historia del país? ¿Son los maestros los que han dado a diestra y siniestra miles de comisiones sindicales a ese aparato corporativo? ¿Son los maestros quienes crearon el cacicazgo de Bastel Gordillo, caído hoy en desgracia, después de haber dejado de ser útil como parte de la estructura corporativa y electoral del PRI, y después de haber vivido su clímax, que se convirtió más adelante en un canto del cisne durante los gobiernos del panismo? O ya se nos olvidaron los paseos de Marta Fox y el Bastel Gordillo con su guía de padres de familia, o el propio registro del Partido Nueva Alianza, o los favores recibidos por el Bestera Felipe Calderón para el fraude electoral del 2006. Sí, hay que recuperar la memoria y no olvidar la historia, y no queramos convertir la tragedia que vive el sistema educativo mexicano en una telenovela cursi. Sin duda, este es un cambio de fondo que marcará para bien el rumbo de México en las siguientes décadas. Así, inicia una transformación educativa largamente esperada por la sociedad mexicana, de manera especial por alumnos, padres de familia y maestros de todo el país. Bueno, ¿y qué? ¿Tengo la cara de pendejo o qué? Es el Estado mexicano y los gobiernos priistas y panistas quienes han hundido en esta crisis al sistema educativo que no se va a resolver. Porque esta no es una reforma educativa. Esta es la creación, como lo dijo el todavía secretario de Educación Pública, Emilio Ochoa Ifet, que se trata de un nuevo estatuto laboral, que genera un régimen de excepción dentro del régimen de excepción que ya en la Constitución existe para los trabajadores al servicio del Estado, y que rompe con principios fundamentales establecidos en la Constitución en materia de derecho laboral, como el principio fundamental de la relación bilateral entre trabajadores y patrón. Y llevar a una ley del servicio profesional docente la reglamentación y normatividad de la relación laboral rompe con este principio básico de bilateralidad. Si queremos caminar en sintonía con el mundo, no hay tiempo que perder. Precisamente por ello, una de las 5 metas prioritarias que el Gobierno de la República se ha trazado es lograr un México con educación de calidad para todos. Una reforma educativa de fondo como la que hoy se promulga solo podría prosperar con el apoyo del Poder Legislativo, las entidades federativas, los partidos políticos y de manera especial el de la sociedad mexicana. Bueno, ¿y qué? ¿Tengo la cara de pendejo o qué? Miente quien afirma que no tenemos razones suficientes para votar en contra de este dictamen. Entre otras objeciones, señalamos las siguientes. Primera, el proyecto impone al personal docente responsabilidades desmedidas, convirtiéndolo en el único responsable de las deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje
encubriendo la importancia de otros factores ajenos al personal docente que corresponden al propio Estado, como por ejemplo el otorgamiento de infraestructura, material bibliográfico, el adecuado diseño de planes de estudio, entre otros. Esta idea de culpar al profesor o profesora de todos los males se realiza con la clara intención de convertirlo en el chivo expiatorio de todas las limitaciones del proceso educativo. Ello es contrario a los análisis que en esta materia han realizado diversos especialistas que subrayan que una parte sustantiva de este proceso no depende del profesor. Segundo, la iniciativa habla de evaluación como un mecanismo mágico para garantizar la calidad educativa. Pero ¿quién va a ser quien va a realizar esta evaluación? ¿No será el Instituto Nacional de Educación y Evaluación quien aplique las evaluaciones? Este solo se limitará a fijar líneas de carácter muy general. Serán los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública en el ámbito federal y los correspondientes en los estados, el DF y municipios, los facultados para desahogar y decidir aspectos que deberían ser propios de personal calificado. La ley pone en manos de autoridades burocráticas el futuro de la educación y del trabajo de miles de maestros en nuestro país. Hoy podemos decir con orgullo que esta reforma es fruto del compromiso y la determinación de todos, que nadie puede reivindicar para sí solo el logro y alcance de esta reforma tan trascendental. Hoy se da un paso importante en esa dirección, concretar la transformación educativa en la vida diaria de nuestros planteles y aulas. Y para ello habrá de requerirse la participación conjunta de la sociedad entera, de padres de familia y muy señaladamente del gran compromiso que invariablemente han tenido maestras y maestros de todo el país. Bueno, ¿y qué? ¿Tengo la cara de pendejo o qué? Nunca nos dicen quién será quien evalúe a los evaluadores. Tercera, el proyecto incurre en errores técnico-jurídicos fundamentales en la definición de conceptos como la permanencia y definitividad, que no corresponden a los establecidos ya en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Errores realizados con evidente dolo para incrementar la discrecionalidad en el despido del personal docente, aún por razones ajenas a la responsabilidad educativa. Interpreta de manera equívoca elementos clave relacionados con la estabilidad laboral, suprime la garantía de audiencia, tanto a nivel del propio personal docente como del sindicato, contrario a las reglas que han sido ya reconocidas por la Constitución, la ley burocrática y la jurisprudencia. Basta observar el monstruoso artículo 74 que señala que el incumplimiento de un conjunto de obligaciones establecidas en 8 fracciones del artículo 69 dará lugar al cese fulminante del profesor o profesora sin necesidad de resolución previa del tribunal laboral competente. Para llevar a cabo este despido no se garantiza el derecho de defensa y debido proceso que un Estado de Derecho tiene por sí mismo y establecido en la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Gracias a todos ustedes por hacer posible que avancemos en esta ruta para la transformación y desarrollo de nuestro país. Estoy convencido que el ánimo y el espíritu que realmente está inmerso en el Pacto por México hará posible otras importantes reformas de carácter estructural que pongan a México en el camino de crecimiento y de mayor desarrollo. Muchas felicidades, señores. Bueno, ¿y qué? ¿Tengo la cara de pendejo o qué? Además, excluye la participación sindical, lo cual deja en total estado de indefensión a los maestros y viola los principios de libertad de asociación. Debe quedar claro, no estamos proponiendo la intervención del sindicato en la materia educativa, pero sí preservando el legítimo papel de representación en el espacio laboral que le es propio a cualquier sindicato en el mundo entero. Cuarta, el proyecto propone el despido sin garantías como una solución instantánea a las deficiencias del modelo educativo.
Para ello, confunde conceptos como sanción laboral y terminación de los efectos del nombramiento. El primero tiene carácter correctivo y el segundo disuelve el vínculo laboral. Ello contraviene disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en materia de cese y genera un escenario de indefensión que no está orientado al desempeño eficaz. Se cree indebidamente que facilitando su despido vamos a lograr una mejora automática. Esta es una tesis totalmente equivocada. La indefensión laboral no es garantía de calidad. Reconozcámoslo, ha sido demasiado atrabancado este proceso, no se ha permitido la discusión de esta ley reglamentaria, se han burlado de los maestros haciéndoles creer que hay posibilidades de un diálogo.